Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. Dios les bendiga en esta tarde. Mis amados hermanos y amigos, les saludamos en esta hora en el bendito y en el poderoso nombre de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Le deseamos la más rica bendición y le damos la más cordial bienvenida a este servicio de la palabra del Señor. Qué maravillosa esta palabra, ¿cierto? Entrando con una palabra realmente que nos conforta cuando Jehová, dice, nos hiciere volver de la cautividad de Sión. Dice, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. La Biblia nos manifiesta que todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha nacido en el Espíritu, es como el viento. El viento no lo puede atrapar, no lo puede retener. Usted es libre, hermano, para adorar y bendecir el nombre del Señor. Dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero sí tenemos que procurar, como dice la palabra, permaneced en libertad con la que Cristo nos hizo libre. Y eso es una de las cosas que al hombre le cuesta, ¿cierto? Vivir en la libertad con la que el Cristo lo hizo libre. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tomar unos segundos, ¿cierto?, para compartir esta transmisión. Si usted está conectado, si usted se va a conectar, por favor, ¿cierto?, es nuevamente la sugerencia: ayúdenos a predicar el Evangelio compartiendo estos enlaces. Recuerde que hay gente que necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Tal vez usted no podrá ir a la calle, o tal vez sí lo puede hacer, pero ayúdenos a predicar el Evangelio. ¿De qué manera? Compartiendo estos videos, estas transmisiones, ¿cierto?, con la cual podemos llegar a muchas personas. Dios les bendiga, ¿cierto? Les saludamos desde acá, desde la región de Valparaíso, desde la ciudad de Quilpué, llamada la Ciudad del Sol. Pero en esta tarde, ¿cierto?, como durante el día, hemos tenido un día bastante frío, así que eso, bueno, no importa. Lo importante es que la presencia del Señor está en nuestros corazones. Nos gozamos, ¿cierto? Nos alegramos en esta tarde, porque no nos vamos a cansar de decir que Dios es bueno y que para siempre son sus misericordias. Si usted está en casita, si usted está ahí donde quiera que se encuentre y usted tiene vida, hermano, es nada más y nada menos por causa de la misericordia del Señor. Nuevas son cada mañana. Cuando usted abre sus ojos, hermano, usted puede presenciar, puede corroborar que la misericordia de Dios ha venido sobre su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde, ponga expectación en esta palabra. Hay una palabra de parte del Señor que hace unos días atrás el Espíritu Santo me la había ministrado, pero estaba esperando el momento para compartirla, y creo que este es el momento el que necesitamos que el Espíritu Santo nos pueda ministrar nuestros corazones. Esta palabra nos edifique, nos transforme. Oiga, puede pasar cualquier cosa, hermano, puede pasar lo que ni siquiera usted se imagina, porque Dios es el Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y dice su palabra que en Él no hay sombra de variación alguna. Él es exactamente el mismo que te ayudó ayer, el mismo que te levantó
levantó ayer, el mismo que te fortaleció ayer, hoy también lo puede hacer. Ese es el Dios que nosotros servimos, que en medio de la dificultad nos fortalece en el poder de su fuerza. Estoy muy agradecido, hermano, muy contento de parte del Señor. Hoy tuve la oportunidad de salir a predicar el Evangelio. Oiga, qué tremendo esto, hermano, de cargar una palabra que no es cualquier palabra. Oiga, hermano, es algo impresionante que cuando nosotros abrimos nuestra boca, el Espíritu Santo toma el control, toma el dominio, hermano, y empieza a fluir la palabra de una manera pero extraordinaria. Así que damos gracias al Señor por todas esas personas que en esta tarde pudimos predicar ahí en ese lugar, ¿cierto? En esa plaza de este sector de acá de Belloto Sur, bueno, el sector de Marga, pero lo importante, hermanos, es que predicamos el Evangelio. Y eso es contentamiento, eso es alegría. Le decía al Señor hace un momento atrás: Señor, sé que tu palabra no va a volver vacía. Yo tengo la confianza, tengo la certeza, hermano, que el que hace la obra no soy yo, no es usted, es el Espíritu Santo. Muchos bajan los brazos porque dicen: ay, no veo fruto, no veo realmente un resultado. Despreocúpese de eso. Si el que hace la obra es el Espíritu Santo, usted y yo tenemos que ser persistentes, tenemos que ser perseverantes, sobre todo en estos momentos difíciles. El Señor dijo en una oportunidad: hallaré fe cuando vuelva a la tierra. Buena pregunta para con cada uno de nosotros. Bueno, vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Ya se terminó el tiempo reglamentario. Hay una palabra de parte del Señor, que en esta ocasión vamos a ir al libro, a la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Vamos a meditar, hermano, en un versículo inicialmente, en un versículo lo vamos a hacer inicialmente, la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice, qué tremendo es esto, hermano. No sé si usted se percató del título que le pusimos al mensaje o a la enseñanza. La titulamos, ¿cierto? Esta enseñanza: deja ir la ofensa. Y usted dirá, ¿por qué? Mire, vamos a ver algunas cosas, hermano, demasiado importantes relacionadas con el perdón. Primera, ¿cierto? La epístola, el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 13, en el nombre poderoso de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Gracias a los hermanos que se están sumando a esta transmisión. Soportándonos, mire qué tremendo, unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a repetir ese versículo, hermano, que es maravilloso. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo le pido en esta hora, cierre sus ojos, incline su rostro, no se desconcentre, hermano, despreocúpese un momento para Dios. La Biblia dice que hay tiempo para todo, tiempo de reír, de llorar, de vivir, de morir, de trabajar, etc. Este es un tiempo para Dios y tenemos que entregarlo, hermanos amados, con excelencia. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta tarde, Señor, nos gozamos, nos alegramos en tu presencia. Señor, tu palabra dice que en tu presencia es que hay plenitud de gozo. Espíritu Santo, yo te pido en esta tarde que puedas tomar el dominio de este servicio, Señor, como también de mis hermanos que están, Señor, en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos. No lo sé, Dios mío, desconozco el lugar donde están situados en este momento. Padre, pero que esta palabra que ya hemos hablado, Dios mío, este versículo vaya, Dios eterno, a través de las redes sociales, Espíritu Santo. Dios mío, lleva esta palabra a cada vida, lleva esta palabra a cada corazón. Edifica tu pueblo, sana tu pueblo, Dios mío. Revélanos esta palabra, ministranos conforme quieras tú hacerlo, Padre.
Cedemos el lugar, Dios mío. Espíritu Santo, habla a través de nuestros labios. Usa nuestra humanidad como un canal de bendición, Dios mío, en medio de tanto caos, de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Gracias a los hermanos que están compartiendo. Mire, hermano, que esto es maravilloso, poder compartir una palabra de vida, una palabra de esperanza. La gente dice, ¿a quién acudo? ¿A quién recurro? Hermano, no tenemos a quién ir, dijo Pedro. Solo tú tienes, mire, escúcheme, solo tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Oiga, hermano, este es el antesala a la eternidad. Y si usted y yo tuviésemos conciencia de la eternidad, hermanos amados, estaríamos expectantes. Hermanos, estamos en el antesala a la vida eterna. Oiga, ¿cómo no nos vamos a gozar, hermano? Yo no sé si usted se goza. Yo no sé si usted se alegra. Leíamos el versículo cuando Jehová hiciere volver de la cautividad. Oiga, no hay algo más grande que tener conciencia, hermano, de lo que Dios hizo en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Quiero en esta hora, hermano, desarrollar esta enseñanza que la titulé, repito, deja ir la ofensa. Mire, este versículo que acabábamos de leer, donde el apóstol Pablo, cierto, le habla a la iglesia de Colosense y le dice, soportándonos unos a otros. Bendito sea el Señor. La palabra soportar tiene que ver con sostener, tiene que ver con tolerar, tiene que ver con aguantar. ¿Por qué razón? Porque ahí nos damos cuenta y podemos visualizar la diversidad de Dios en los hombres. Me explico, no a todos los hizo con el mismo pensar. No a todos nos creó, hermano, con las mismas ideas. No a todos nos creó con los mismos puntos de vista. Entonces muchas veces, hermanos, se crean diferencias. Y las diferencias terminan cuando las diferencias, hermano, o las anomalías no se tratan a tiempo. Eso terminan distanciando a los hombres, terminan separándolo y se crea una cima, se crea una barrera producto de esa diferencia, producto de ese punto de vista diferente. Y aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia, soportándonos unos a otros. Entonces esto no es una sugerencia, hermanos amados, esto es un mandamiento. Tú y yo estamos obligados en Dios a poder soportarnos, es decir, a sostenernos, es decir, a tolerarnos, es decir, hermano, realmente aceptarnos el unos al otro. Muchas veces nosotros no nos aceptamos porque el otro piensa diferente. No nos aceptamos porque hay una diferencia de opiniones. Entonces, soportándonos unos a otros. Mire, y esto es tremendo, hermano. Y perdonándonos unos a otros. ¿Sabe qué? Mientras leía esta palabra, mientras la escudriñaba, me encontré con algo tremendo, hermano. Aquí dice el apóstol, perdonándonos unos a otros. La palabra perdonar, hermano, la palabra griega que se traduce perdonar, hermano, es en palabras simples, significa literalmente dejar pasar. Por eso le puse al título de este mensaje, deja ir la ofensa. Perdonar se está refiriendo, es que tú y yo tenemos que dejar pasar
Eso es perdonar, dejar pasar. Y lo opuesto a dejar pasar es retener. Es, hermano amado, es realmente tomar esa ofensa y retenerla. Cuando tú y yo retenemos la ofensa, hermanos amados, la Biblia nos señala que es equivalente, hermanos amados, es a una deuda. Cuando tú y yo, hermanos, retenemos realmente esa ofensa, hermanos amados, eso se convierte en una atadura. Y la Biblia dice, todo lo que atar en la tierra va a ser atado en los cielos. Si yo estoy enemistado contigo aquí en la tierra, oiga, hermano, va a ser muy difícil que pueda tener una respuesta delante del Padre. Si yo me estoy enemistado contigo en la tierra, delante del Padre, cuando dice todo lo que atar en la tierra, atar significa todo lo que amarrares en la tierra, a lo mejor a través de alguna rencilla, a lo mejor a través de alguna mala palabra, a lo mejor de alguna actitud. Eso se convierte en una atadura, es decir, en una amarra. Y si tú y yo estamos amarrados aquí en la tierra, delante de la presencia del Padre, también lo estamos. Todo lo que atar en la tierra va a ser atado en los cielos. Y dice, y todo lo que desatares en la tierra, si yo me reconcilio con usted, si usted se reconcilia conmigo y usted y yo dejamos pasar realmente esa ofensa, delante de Dios estamos libres. Bendito sea el Señor, perdonándonos unos a otros. Y dice, y si alguno, hermanos amados, aquí no está hablando de alguien exclusivo, está hablando en términos generales, a quien le toque en esta tarde. Y si alguno, escúcheme bien, tuviere queja contra otro, hermanos amados, la palabra quejarse se está refiriendo realmente a manifestar una disconformidad con algo o con alguien. Mucha gente está disconforme con su hermano, con su hermana, con su pastor, con su pastora, con el diácono, con el portero, con un miembro de la iglesia. Tiene una disconformidad. Pero mire lo tremendo de esto, hermano. Y esto nos lleva a aterrizar, hermano. Esto nos lleva a tomar conciencia. Y dice, de la manera que Cristo perdonó. Si nosotros realmente tuviésemos conciencia, hermano, de todo lo que me perdonó Jesús, de todo lo que te perdonó a ti, hermano, el pecado, realmente la ofensa es equivalente, no equivalente, es similar, hermanos, a una deuda. Entonces, cuando tú dejas pasar esa ofensa, hermanos amados, cuando tú dejas pasar realmente esa ofensa hacia tu persona, tú estás realmente perdonando de corazón. En el capítulo de Mateo, capítulo 6, versículo 12, en el Padre Nuestro, mire lo que dice, hermano. Cuando los discípulos le dijeron al maestro, enséñanos a orar, Jesús le dijo, así oraréis. Le dio un modelo, le dio un diseño de oración. No era para que lo repitiesen continuamente, pero en una de esas palabras dice, en capítulo Mateo 6, versículo 12, mire lo que dice, perdonándonos nuestras deudas. Perdónanos, la oración dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si yo no perdono, hermano, ¿y qué es perdonar? Es dejar ir. Es soltar algo, hermanos amados. Perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es equivalente, hermano, a una deuda que tiene el hombre. Nosotros teníamos una deuda delante del Padre. Si eso lo traducimos en dinero, si eso lo traducimos en dólares, yo no sé cuánto usted le debía a Dios. No estoy hablando económicamente, no estoy hablando materialmente, estoy hablando en el ámbito espiritual.
espiritual. Si eso nosotros lo traducimos a pesos o a dólares, a euros, no sé, hermano, cómo decirlo. Si lo traducimos a dólares, tal vez mi deuda, yo lo hablo en lo personal, eran tal vez millones y millones de dólares. Yo no sé cuánto era su deuda delante de Dios, pero aún así Dios le perdonó esa deuda. Entonces, cuando el hombre, hermano, realmente entiende, cuando Dios le perdona al hombre realmente esa deuda, perdonar implica, hermano, quitar la obligación de reparar el daño, la deuda. Dios no te pidió reparar el daño y la deuda. Dios dejó pasar mi pecado. Dios dejó pasar tu pecado. Dios dejó pasar mi maldad. Dios dejó pasar tu maldad. Es decir, borró mi cuenta nueva. Todo partió de cero. Si tú dices perdonar a tu hermano y estás esperando a lo mejor una retribución, me refiero, estás esperando una explicación, es porque tú y yo no hemos perdonado de corazón. Si tú estás esperando que tu hermano realmente se acerque y te dé una explicación o te pida disculpa o te pida un perdón, y si tú le perdonaste en tu corazón, déjame decirte que eso no es necesario. ¿Por qué razón? Porque tú y yo ya lo dejaste pasar. Jesús nos dejó pasar nuestra maldad, nuestro pecado. Perdonar implica, como decía, quitar la obligación. Se remueve la obligación de reparar el daño o la deuda. Es decir, todo quedó sin efecto. Es decir, todo quedó cancelado. Por eso que el apóstol Pablo dice, si alguno tuviese queja contra otro, si alguno tuviese alguna diferencia, si alguno dijese, este no me agrada porque como habla, como expresa, como dice, hermano, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Cuando tú y yo tenemos conciencia de todo lo que Dios nos perdonó, oiga, hermano, vamos a pasar siempre a los pies de Jesucristo. Y quiero ir más allá, hermanos amados, y compartirle realmente una situación que me llamó mucho la atención, que está en el libro de Lucas. Mire qué tremendo es esto, hermano. Libro de Lucas, capítulo 7, mire lo que dice, específicamente el verso 47, pero vamos a ir un poco más atrás, verso 36 de Lucas, capítulo 7. Aquí nos habla de una historia, ¿cierto?, de dos personajes. Dice, uno de los fariseos, ¿cierto?, rogó a Jesús que comiese con él. Recordemos que los fariseos, ¿cierto?, eran parte del pueblo judío, pero eran considerados una secta. Eran hombres que se creían superior a los demás. Espero que ninguno de nosotros haya ese espíritu. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado, quiero hacer una acotación. Jesús sirvió a todos los hombres, ¿cierto?, de todas las capas sociales, a los ricos, a los pobres, a los prestigiosos, a los marginados. Jesús no discriminó absolutamente a nadie, independiente de su forma de pensar. Este religioso fariseo no pensaba como Jesús, no realmente participaba de lo que hacía Jesús. Entonces dice aquí, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Mire lo tremendo, el verso 37, hermano, realmente me conmueve. No sé si le pasa algo a usted. Dice, entonces una mujer de la ciudad, se sumó una mujer de la ciudad que era pecadora. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El frasco de alabastro era un frasco como especie de yeso, un frasco como de yeso, la cual contenía perfume. ¿Cuál era el propósito de la mujer con ese perfume? Realmente dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, lo ungía con el perfume. ¿Y cómo era esta mujer? Dice que era pecadora. Y esta mujer, hermano, hizo lo que no hizo el fariseo. Sigamos leyendo. Cuando vio esto el fariseo, bendito sea nuestro Dios,
Ese espíritu religioso en el corazón, hermano, es muy nocivo. Cuando vio esto el fariseo, cuando el hombre critica, hermano, continuamente, cuando el hombre reprocha a su hermano continuamente, es porque está participando de ese espíritu del fariseo. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, es decir, dijo en su interior, dijo: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero mire lo tremendo de esto, hermano. Sigamos leyendo. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, porque Jesús, hermano, Jesús es omnisciente. Él sabe lo que está dentro de nosotros. No podemos contarle el cuento. Tal vez nos podemos mostrar por fuera, a lo mejor muy cristiano, muy evangélico, muy espiritual. Pero el Espíritu Santo, que escudriña tu vida, que escudriña mi corazón, sabe realmente cuál es tu intención, sabes cuál es tu actitud. Y dice aquí una cosa: entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Jesús discernió la actitud mala que había en este hombre, la comparación que estaba haciendo. Si este hubiese sido profeta, dijo el fariseo, hubiese sabido qué mujer la que está a su lado. Y le dice: un acreedor. Se da cuenta que la deuda, hermano, se da cuenta que la ofensa es equivalente a una deuda. Dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno le debía una gran cantidad superior, el otro era una cantidad inferior. Y dice lo tremendo: no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dios te perdonó a ti, Dios me perdonó a mí. Tal vez mi deuda era más que la tuya, tal vez tu deuda era mucho más que la mía, tal vez tus pecados eran por doquier. Esta era una mujer pecadora, pero lo único que hizo cuando vino a Jesús, no vino a colar el mensaje, no vino a Jesús realmente a analizarlo, sino vino realmente a adorarlo. Porque cuando el hombre está agradecido con Dios, mire, mi amados hermanos, jamás, pero jamás va a estar indiferente, jamás va a estar quieto en su vida espiritual. Hay algo que lo está remeciendo, hay algo que lo está sacudiendo. Sigamos leyendo. Dice: no teniendo ellos con qué pagar, dice, perdonó a ambos. Mire, y di pues, ¿cuál de ellos amará más? Le hizo la pregunta. Y este hombre se realmente, hermano, como dice el dicho, por la boca muere el pez. Y dice: respondió Simón y dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo: Simón, ¿ves esta mujer que tú la señalas pecadora, esta mujer que tú la menosprecias? Esta mujer ha tenido una actitud más correcta que tú. ¿Cuántos Simón no hay dentro de la iglesia que se ponen a analizar los que vienen entrando, se ponen a investigar cuál es la vida del hermano, de la hermana, pero no se ha dado cuenta que ese hombre, esa mujer se sienten perdonados por Jesús? Y cuando tú y yo te sientes perdonado y tienes conciencia de lo que Dios hizo en tu vida, hermanos amados, no te va a importar el entorno. A esta mujer no le importó la crítica del fariseo, no le importó que la señalaran, tal vez que se riesen de ella, no le importó, porque en su vida hay una cosa que se llamaba gratitud. Cuando hay gratitud en tu vida, aunque te tiren piedra, aunque te humille, aunque te ofendan, aunque te digan muchas cosas, tú vayas a ser persistente. Mire lo que dice: vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves esta mujer, entra en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis
pie, el que tiene conciencia de lo que Dios realmente hizo en su vida y de dónde lo rescató, hermanos amados, va a ser agradecido de Dios. Porque hoy en día no vemos gente agradecida de Dios, porque no vemos gente con gratitud, porque vemos tanta pasividad dentro del pueblo de Dios, porque muchos no tienen conciencia de lo que Dios le perdonó. Y aquí dice una cosa tremenda, verso 47, dice: por lo cual te digo que son muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho más aquel quien se le perdona poco, poco ama. Es decir, aquí tenemos la respuesta. Todas esas personas que son realmente y que no están comprometidas con Dios, todas esas personas que están ahí realmente sin comprometerse con Dios, es porque no tienen conciencia de lo que Dios hizo en su vida. Esta mujer, como decía, no le importó nada. Al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más comprometido está. Al que más se le perdona, hermanos amados, va más tras de Dios, porque al que se le perdona poco, poco ama. Por eso que la gente no se compromete, por eso que las personas no salen a predicar el evangelio, tienen excusas por doquier. Así como cuando el Señor llamó a aquel joven y le dijo: ven y sígueme, y él le dijo: déjame ocuparme de mi madre. Ese hombre postergó lo que tenía que hacer para Dios. Porque has postergado lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida, porque estás realmente estacionado en tu vida espiritual. Si hay algo grande que Dios hizo en tu corazón, oye, hermano, qué tremendo es esto, qué maravilloso el saber, hermano, que Dios perdonó nuestra deuda. Y cuando tú perdonas una deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y eso realmente implica, hermano, que la obligación de reparar el daño, la deuda, eso queda sin efecto. Si tú, hermano, dices haber perdonado a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu hermano, a tu pastor, no sé, a tu pastor, a quien sea, si tú dices haber perdonado, primero que nada tienes que haberte olvidado. Y no tienes que estar esperando una explicación, no tienes que estar esperando realmente que eso se retribuya a tu vida. Quiero ir terminando con esto, hermanos amados, y quiero compartir en el libro de Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, verso 18, mire lo que dice, lo leíamos hace un momento. De cierto digo que todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Hay mucha gente que está atada, hermano. Por eso que la oración no tiene respuesta. Muchos oran y no ven una respuesta. No ven la mano de Dios, no ven la fortaleza de Dios. ¿Por qué razón? Porque en su vida hay una atadura, y para que esa atadura sea quitada, ¿qué tienes que hacer? Reconciliarte con tu hermano. Tienes que dejar ir la ofensa, tienes que dejar ir realmente ese dolor, tienes que dejar ir esa herida. Hermanos amados, la ofensa es el antesala al resentimiento. Mucha gente tiene resentimiento en su corazón y oran a Dios y ayunan así, esperando que van a recibir una respuesta. Y eso se ve en los ojos, eso se ve en la mirada. Cuando las personas no te miran a los ojos, es porque algo esconde, es porque algo oculta. Muchos te saludan por protocolo. Yo he escuchado a personas decir: yo los saludo por un protocolo, pero quieren ir al cielo y quieren ir a la vida eterna, y todo lo que atares en la tierra va a ser atado en los cielos. Si estás atado aquí en la vida conmigo o yo contigo, difícilmente tu oración entrará al cielo. Y quieren ir a la vida eterna. Primero reconcíliate, suelta esa atadura, suelta esa falta de perdón, suelta ese rencor. La Biblia dice en el libro de Hebreos: no sea que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe. No está hablando solamente de rama. Muchas veces nosotros abordamos la rama, el tronco, pero no abordamos las raíces. No sea que brotando alguna raíz de amargura, dice, o se estorbe y por ella muchos se han contaminado. Hay mucha gente herida. Si tú has sido herido injusta o correctamente, tú no estás realmente para retener esa ofensa. Tú tienes que soltarla voluntariamente. Yo no puedo quitar esa ofensa
tristeza que hay en tu corazón, y tú la puedes quitar, la que hay en mi corazón. Si tú la puedes dejar ir, si tú puedes realmente soltar eso. Y cuando tú sueltas eso, hermano, es que la presencia de Dios viene a tu vida, es que el Espíritu Santo fluye en tu corazón. Muchos quieren el fluir de Dios, pero hace años que están reteniendo un rencor. Se acuerdan de hace 15, 20 años atrás de lo que le hicieron, y muchas veces el hombre lo justifica y dice: usted no sabe el dolor que eso me creó, usted no sabe todo lo que pasé. Hermanos amados, si Jesús se hubiese puesto se hubiese actuado como tú actúa y yo, hermanos amados, no hubiésemos alcanzado el perdón de Dios. Dice la Biblia: mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Dios te amó así falto, Dios te amó así incorrecto, Dios te amó así a mí, nos amó como un transgresor, aún así con nuestros defectos, nuestras diferencias. Por eso que el apóstol Pablo dice: de la manera que Cristo perdonó, así perdonar. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice, con esto termino, verso 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Escúchame bien, hermano, tú que no eres tolerante cuando tu hermano ha pecado contra ti, tú que realmente no estás realmente dispuesto. Mire lo que dice: entonces se le acercó: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro. Mire con qué le salió el Señor. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso es como realmente una comparación. ¿Qué está diciendo con eso? Sin límite. Tú no puedes tener límite para perdonar a tu hermano. 70 veces 7, hermanos, son 490 veces. Muchas veces no estamos dispuestos ni siquiera a perdonar una vez. Bendito sea el Señor. Quiero decirte, mi amado hermano, que Satanás trabaja a través de la ofensa. Cuando tú te sientes ofendido, esa es una puerta al enemigo para trabajar. Y cuando se abre una puerta al enemigo, el enemigo se introduce a nuestro corazón. Y por eso que te aborda la tristeza, por eso que te aborda la desesperación. Y muchas veces tú no sabes cómo eso llegó a tu vida, porque tal vez almacenaste y retuviste en tu corazón una ofensa. Yo te pido en esta hora que puedas cerrar tus ojos y puedas soltar en tu vida toda ofensa, todo rencor. Suéltalo, porque el enemigo trabaja a través de eso. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, te damos gracias por esta tu palabra, Dios mío. Señor, en esta hora hacemos una oración en fe y soltamos, Señor, voluntariamente. Dios mío, perdonamos a aquel que nos ha ofendido, aquel que nos ha fallado, Dios del cielo. Dejamos ir todo rencor, dejamos ir toda ofensa en esta hora. Nos declaramos libres, Señor, desde la mollera hasta la planta de los pies. Gracias, Señor, dice tu palabra que tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Y también dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. No podemos ser transformados y renovados hasta que no soltemos ese rencor y esa falta de perdón, Dios del cielo. Gracias en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gracias por participar de esta transmisión. Será cierto hasta la próxima si el Señor no viene antes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en gran manera. Bendiciones.